Hola jóvenes, pues otra vez en nuestras clases de farmacología. La clase de hoy vamos a hablar de alteraciones del metabolismo del sodio. Pongan atención, es una clase muy interesante y es un elemento que frecuentemente se utiliza. Entonces vamos a estar al pendiente de esto. Vamos a ver las alteraciones del metabolismo del sodio. Es un elemento esencial en la dieta de los humanos. Todos nosotros necesitamos ingerir cierta cantidad de sodio. Es un catión, o sea, tiene carga positiva y es necesario para el mantenimiento del líquido extracelular y es necesario para el crecimiento del cuerpo. Junto con el cloro, el ion cloro y el ion bicarbonato son los principales solutos osmóticos del líquido extracelular, del cual el 90% del contenido de solutos es precisamente las sales de sodio. Dentro de las células hay poca cantidad de sodio, solamente hay 10 miliequivalentes. Y afuera de las células sí hay 140 miliequivalentes. De hecho, una de las funciones de la bomba de sodio-potasio es precisamente sacar el sodio que está dentro, porque el sodio retiene agua y si entra mucho sodio va a jalar mucha agua hacia el interior de la célula y va a hacer que se dematice y eventualmente muera. Entonces tiene que haber más sodio fuera de la célula. Esa concentración extracelular de 140 mil equivalentes es básicamente lo que nosotros medimos cuando solicitamos exámenes de laboratorio, que pues hay que hacerle un sodio al paciente. Bueno, pues eso es lo que nos mide la concentración extracelular. Eh, el riñón, junto con los osmorreceptores que hay en el hipotálamo, son receptores de osmolaridad, o sea, la concentración, y la hormona antidiurética van a mantener el balance de agua y con la cantidad adecuada de agua vamos a mantener la concentración de sodio en suero de 140 mil equivalentes por litro más menos 5 mil equivalentes. Esto quiere decir que el valor normal va de 135 a 145 mil equivalentes por litro, pero la media es 140 mil equivalentes. Aquí tenemos los mecanismos renales, los receptores hipotalámicos y la hormona antidiurética. Los tres van a interactuar sobre el balance de agua y es la cantidad de agua la que nos va a dar la concentración sérica de sodio que nosotros conocemos como valores normales del sodio. Eh, Recuerden, el sodio es el principal determinante de la osmolaridad sanguínea. Si volvemos a nuestra clase donde vimos cómo se calcula la osmolaridad, vemos que dentro de la ecuación el sodio juega un papel importante, ahí lo vemos. El potasio también, pero como el potasio es en menor cantidad, es el sodio realmente el principal. Ya saben ustedes esta fórmula, ya lo usamos en varios problemas. Ahora la osmolaridad normal es de 280 a 310 miliosmoles por litro. ¿Cómo está distribuido el sodio en nuestro organismo? Nosotros tenemos más o menos una concentración de sodio de 58 mil equivalentes por kilo, 95 del cual se encuentra fuera de las células, ya lo habíamos mencionado, y además en el hueso hay sodio, hay sales de sodio, y ese no se mueve, básicamente ahí está. Entonces 60% del sodio del hueso no se puede intercambiar. Pero vemos en el plasma la concentración que hay en mil equivalentes por kilo, en el hueso es donde más hay, en el tejido conectivo, en el líquido intersticial, en el espacio intracelular y en el espacio extracelular. Ahí están los 58 mil equivalentes por kilo que vimos aquí. Y en porcentaje, pues ahí vemos, por ejemplo, el hueso es el que tiene el mayor porcentaje, pero ya habíamos dicho, 60% no es intercambiable. Todo lo demás sí se puede intercambiar. Realmente, ¿cómo regulamos nosotros la ingesta del sodio? No hay un mecanismo de regulación de ingesta de sodio. ¿Por qué? Porque se regula por patrones culturales y no por lo que realmente necesitamos. Realmente necesitamos ingerir menos sal de la que ingerimos. Lo que pasa es que, pues aquí en nuestro país
es muy común en las comidas con exceso de sodio. Además los refrescos tienen una cantidad excesiva de sodio, porque tienen bicarbonato de sodio para hacerlos burbujeantes. Entonces esa Coca-Cola que te tomas o ese otro refresco tiene una gran cantidad de sodio, aunque no te sepa salado. Además, todas las cuestiones culturales que se han hecho últimamente, como todos esos, los tostilocos y los clamatos, entonces tiene una cantidad tremenda de sodio, ¿verdad? Entonces son patrones culturales realmente. Además, esas personas que le vacían el salero a la comida sin ni siquiera haberlo probado, o sea, realmente no son requerimientos reales. ¿Cuánto necesitamos? Una dieta balanceada nos va a aportar de 100 a 150 mil equivalentes al día, o sea, de 6 a 9 gramos de sal en la dieta. Pero hay gente que tranquilamente consume 5 o 6 veces esta cantidad. El sodio se absorbe en el intestino delgado, básicamente en el yeyuno, por efecto de la enzima sodio-potasio ATPasa. Entonces, el mecanismo de la sed y la excreción son los que mantienen la osmolaridad del líquido extracelular. Si se concentra mucho, nos da sed, ingerimos agua, ¿verdad? Si al contrario estamos diluidos, dejamos de tomar agua, se nos quita la sed y empezamos a orinar más. Entonces es un balance entre ingerir agua y sacar agua por vía renal. 90% de los osmoles del líquido extracelular son iones de sodio. En las sales de lactato y citrato la cantidad es mínima, pero el que es realmente efectivo, que aporta mucho, es el cloruro de sodio, es la sal de mesa. Eh, Esa es la que nos ayuda a regular el volumen hídrico. Cabe hacer mención de una cosa, muchachos. El sodio por sí solo, como elemento, es venenoso, pero combinado con cloro para formar el cloruro de sodio deja de serlo. Es la sal de mesa que todos conocemos, ¿verdad? ¿Cómo se va a regular? Bueno, nosotros tenemos sensores, los sensores aferentes, o sea, que llevan información, y esos detectan sobre todo modificaciones en el volumen del líquido extracelular, básicamente el volumen sanguíneo, porque hay varoreceptores, o sea, receptores de la presión en la aorta y en el seno carotidio, o sea, a los lados del cuello. Y los eferentes, o sea, ahí están en el aparato yuxtaglomerular, y, y estos regulan los mecanismos de excreción de sodio por el riñón, o sea, estos también sienten la osmolaridad y nos ayudan a retener o a eliminar sodio a través de la orina, ¿verdad? Y estos básicamente le dan la señal al hipotálamo para que nos dé sed. Entonces, acuérdense de esto, ¿no? La fórmula de la osmolaridad sérica incluye el sodio, ya lo habíamos dicho hace un par de diapositivas. Vamos a ver las dos patologías que derivan del sodio. La hiponatremia, esa es una disminución de la concentración de sodio sérico por debajo de 135 mil equivalentes o con una osmolaridad menor de 280 miliosmoles por litro. La hiponatremia obviamente va a ocasionar que haya un tono bajo, o sea, una osmolalidad baja. Les recuerdo, la osmolalidad y la tonicidad es básicamente lo mismo. Puede ser normal o alta, depende. Hay otras sustancias que tienen propiedades osmolares como la glucosa, como la urea, que son los otros dos elementos de la ecuación. Y la causa más común de hiponatremia es hiponatremia dilucional, ya sea por retención de agua, por alguna patología, o por ingesta excesiva de agua, como líquidos inadecuados para rehidratar. Por eso insisto yo, el líquido adecuado para hidratarse después de tener diarrea y o vómito es el suero oral. La intoxicación acuosa se ve en personas con problemas mentales o a veces en niños, que son los que toman agua pura, a veces muchísima agua. Entonces tomar mucha agua en un periodo corto de tiempo eh, puede ocasionar intoxicación acuosa. Y una vez tuve un caso de un niño que regresando a jugar fútbol se aventó como 7 o 8 frasquitos de agua de 500 mililitros y le dio una intoxicación acuosa que se estaba muriendo, se los tomó
esos 5 o 8 frasquitos como en 20 minutos. Entonces se puso bastante grave, ¿verdad? En el ámbito hospitalario es común, ¿verdad? Porque pueden complicarse una patología. A lo mejor el paciente tiene una patología asociada a un problema renal que esté ocasionando, por ejemplo, retención de líquidos, iatrogenia. Nos equivocamos al calcular los líquidos, nos equivocamos al calcular el sodio, o ignorancia, ¿verdad? Las personas que, y esto es muy común y ustedes como enfermeros y enfermeras lo van a vivir frecuentemente, que el familiar o hasta el mismo paciente sienten que no le está pasando el suero a la velocidad que ellos creen conveniente y le hablan al suero. Y las soluciones que se tenían que pasar en 8 horas, pues se pasaron en 1 hora. Y estamos en problemas gracias al paciente, ¿verdad? Las causas de hiponatremia hipotónica son muchas. No nos vamos a detener mucho. Básicamente puede ser por pérdida renal de sodio, por ejemplo el uso de diuréticos, paciente con insuficiencia suprarrenal, ¿verdad? Las pérdidas extrarrenales de sodio, o sea, aquí no interviene el riñón, el sodio se está perdiendo por otra vía, que dicho sea de paso, estas son las causas más comunes. Paciente con diarrea, con vómito, con hemorragia, con sudoración profusa, por ejemplo, correr un maratón cuando está haciendo mucho calor, o a veces el secuestro de líquido en tercer espacio, muy común como complicación postquirúrgica, por ejemplo, una obstrucción intestinal, una peritonitis, pancreatitis, un trauma muscular severo, una quemadura, todo eso causa pérdidas extrarrenales de sodio. A veces incremento en el volumen de líquido extracelular, ¿verdad? El paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, no mueve tanto líquido, pacientes cirróticos, pacientes con síndrome nefrótico que se edematizan mucho, paciente con insuficiencia renal aguda o crónica que se pasó en sus líquidos. El embarazo a veces es por el cual las señoras a veces desarrollan edema, por ejemplo en extremidades inferiores, pero normalmente no da mucho problema, ese es un ajuste, ¿verdad? Y si el paciente no está deshidratado ni nada de eso, pues puede ser por uso de diuréticos. Es una práctica común en los adolescentes que para bajar de peso toman diuréticos. El hipotiroidismo no detectado, insuficiencias suprarrenales, secreción inapropiada de hormona antidiurética que nos hace retener mucho líquido. Esto es común en pacientes con traumatismos cronoencefálicos, meningitis, tumores cerebrales, cáncer. Algunos tipos de cáncer producen hormona antidiurética, por ejemplo el cáncer de pulmón es muy común que haga eso. Sobre todo, eso se llama síndromes paraneoplásicos. Entonces, además, aparte del cáncer, el paciente tiene secreción inapropiada de hormona antidiurética sin tener este problema, por ejemplo, en el cerebro. Alteraciones del sistema nervioso central, la psicosis, el paciente que por su misma psicosis está ingiriendo agua completa continuamente, los tumores, habíamos dicho, productores de hormona antidiurética, una enfermedad vascular cerebral, un trauma, sobre todo un traumatismo craneoencefálico, ciertos medicamentos también producen hiponatremia, ciertas infecciones como la meningitis, incluso la ventilación mecánica asistida, ¿verdad? Como cambia un poquito las presiones puede ocasionar esto. Pero como sea, las más comunes son estas y básicamente las que quisiera que recordaran son estas, sobre todo las tres primeras: diarrea, vómito y hemorragia. Eh, También puede haber polidipsia primaria, es lo que se llama bebedores compulsivos de agua. Normalmente es una enfermedad psiquiátrica, pero en los niños también la vemos frecuentemente porque los niños están tome y tome y tome agua todo el día, ¿verdad? Entonces son bebedores compulsivos de agua. A veces en los lactantes, si no se prepara bien la fórmula, suele suceder lo mismo, ¿no? A veces las mamás dicen, ay, quedó muy espesa, le voy a echar más agüita. O quedó muy, está muy aguada, le voy a echar más leche. Las fórmulas están calculadas para que se preparen de acuerdo a las instrucciones del fabricante. En algunas son 2 medidas de leche por 1 onza de agua, en otras son 1 medida de leche por 1 onza de agua.
Entonces hay que seguir las instrucciones del fabricante como debe de ser. También en ciertos procedimientos médicos se usan soluciones para irrigación, que a veces puede ser agua destilada, agua de uso, no se pone intravenoso, pero como irrigación. Y por ejemplo, en una histeroscopía, que es un procedimiento para ver el interior de la cavidad uterina, en una laparoscopía, en una resección transuretral de la próstata, también en esos se irriga mucho para estar promoviendo la sangre y puede haber absorción de agua libre, por ejemplo de agua destilada estéril, y el paciente nos puede hacer una hiponatremia hipotónica. También se ha visto, se ha reportado ingreso accidental de grandes cantidades de agua, como por ejemplo en las lecciones de natación. El niño está aprendiendo a nadar, o el adulto inclusive, y traga cantidades industriales de agua. Y eso puede darle una hiponatremia, es una intoxicación acuosa leve a moderada, ¿verdad? Y enemas de agua, por eso nunca se debe usar agua pura como enema, porque el colon tiene la capacidad de absorber agua. Entonces deben de ser preparados especiales con electrolitos y todo para que haya un balance, si no el colon absorbe agua y el paciente puede tener como consecuencia una hiponatremia hipotónica, o sea, un exceso de agua en su sistema. La hiponatremia translocacional, aquí sale el agua de las células al líquido extracelular. ¿Por qué? Porque hay solutos que están en el compartimento intravascular que la van a jalar. Una de las causas más comunes es la hiperglicemia. O sea, los diabéticos tienen este tipo de hiponatremia porque la glucosa dentro del torrente sanguíneo, los niveles altos, están jalando agua. O sea, realmente están deshidratando al paciente. Esa agua se está quedando en el torrente vascular. Y otra es el uso de manitol, que es un diurético osmótico y también jala agua del líquido extracelular, del espacio extracelular al espacio intravascular. Si aumenta la osmolaridad sérica, ya sea por hiperglicemia, por manitol o por cualquier otra cosa, una uremia muy elevada, etcétera, eso va a ocasionar deshidratación de las células, va a diluir los iones de sodio que queden en el torrente sanguíneo. Entonces el paciente puede tener una hiponatremia isotónica, o sea, un sodio bajo, pero la osmolaridad normal. ¿Por qué se va a conservar esta osmolaridad normal? Porque a lo mejor el paciente tiene niveles altos de glucosa o de urea. Entonces va a tener osmolaridad normal, pero sodio bajo. Eso se llama hiponatremia translocacional. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en lo que debemos de estar alerta con estos pacientes? Bueno, el estado hiposmolar produce edema celular y se va a relacionar con difusión del sistema nervioso central. Este edema celular obviamente también va a afectar a las células del cerebro. Al principio el paciente puede tener malestar, astenia, o sea, flojera para moverse, no se va a mover de plano, va a decirnos que le duele la cabeza, náusea, vómito, va a empezar a desarrollar calambres, letargo, inquietud, desorientación. A medida que se van afectando las células cerebrales por el edema, van empezando los datos del sistema nervioso central. Entonces, inquietud, desorientación, convulsiones y eventualmente coma. Depende a qué tanta velocidad disminuye el sodio del paciente, porque si es lentamente esa disminución en el transcurso de semanas, por ejemplo, el paciente puede estar asintomático aunque tenga 125,000 equivalentes. Pero si es en 1, 2, 3 días, como en el caso, por ejemplo, del paciente hiperglicémico, ahí sí, ahí la sintomatología sí va a ser más importante, y si esa disminución del sodio sérico es rápida o es en gran cantidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer diagnósticos? Siempre que sospechemos alguna alteración de estos pacientes, hay que hacer dos determinaciones. Primero, pues los electrolitos séricos, el sodio, además la glucosa, la urea, porque vamos a necesitar estos datos para calcular la osmolaridad. Entonces, el paciente debe tener
sodio menor de 135 y osmolaridad menor de 280 miliosmoles por kilo o por litro, es lo mismo, ¿no? Hay que determinar la causa de la hiponatremia. ¿Por qué el paciente está hiponatrémico? Tomó mucha agua, se le pasó un volumen de agua, o sea, ¿qué es lo que está pasando? El volumen si tiene volumen extracelular disminuido, o sea, este es el típico paciente deshidratado, quiere decir que está perdiendo más sodio que agua. Si tiene un volumen extracelular normal o ligeramente aumentado, pero no tiene edemas, este es el que está reteniendo agua, el típico paciente con insuficiencia renal aguda, por ejemplo. Y si tiene edema, no solamente en las extremidades inferiores, sino incluso hasta edema pulmonar en casos severos, este está reteniendo más agua que sodio y probablemente en estos dos el problema pudiera ser renal. Aquí más que nada es que perdió este líquido extracelular. Entonces el tratamiento, primero tenemos que ver qué tan grave está y qué tanto tiempo ha tenido la hiponatremia, más si tiene o no tiene síntomas. Si se corrige muy rápido la hiponatremia, nos puede causar una enfermedad desmielinizante a nivel del sistema nervioso central. Se llama mielinolisis pontina y es muy grave y es irreversible. Puede causar lesión cerebral irreversible. Entonces hay que tener cuidado. Ahorita vamos a ver cómo se va a evitar esto. Entonces el tratamiento óptimo va a ser corregir lentamente los niveles de sodio sérico. Ahorita vemos. Entonces, para hiponatremias con sodio de menos de 120 miliequivalentes por litro o están sintomáticos, el paciente está sintomático, hay que ponerle solución de cloruro de sodio hipertónico. La solución al 3% aporta 513 miliequivalentes por litro de sodio. ¿Se acuerdan que la solución fisiológica nos da 154? Pues a grosso modo da 3 veces más. Entonces hay que hacer un cálculo del déficit de sodio. Aquí ahorita lo vamos a ver. Porque hay que llevar ese sodio a 125 miliequivalentes por litro a una velocidad de 0.5 a 1 miliequivalente por litro por hora. Esto es corregirlo lentamente, ¿verdad? Ya ahí el médico va a hacer el cálculo, nos va a pasar los datos y nosotros vamos a preparar las soluciones, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el déficit de sodio? Es una ecuación, es 125 miliequivalentes menos el sodio medido, la concentración de sodio, por ejemplo, si el paciente tiene 120, perdón, entonces sería 5 por el agua corporal total. El agua corporal total es el 60% del peso del paciente en hombres y 50% en mujeres. O sea, tenemos que saber el peso del paciente, ¿verdad? Si pesa 70 kilos serían 42 litros para un hombre o 35 litros para una mujer. Y si el volumen intravascular está aumentado, a lo mejor una intoxicación acuosa, le podemos poner diurético de asa. El más utilizado es el furosemide para sacar el exceso de agua. ¿Qué cantidad de sodio le vamos a administrar? Vamos a multiplicar 0.6 por el peso del paciente por el sodio deseado menos el sodio medido. ¿Qué es esto? Vamos a suponer, si el paciente queremos llevarlo a 130 de sodio y tiene 120, entonces 130 menos 120 por el peso del paciente, o sea 10 mil equivalentes por el peso por 0.6. Y eso ya nos dice la cantidad de sodio que debemos de administrar y ustedes ya saben cómo calcular las soluciones cuando les dan la cantidad de sodio que se necesita. La parte 2 del tratamiento consiste precisamente en poner el diurético de asa, es furosemide 1 miligramo por kilo cada 4 o 6 horas, sobre todo si hay edema. ¿Cómo sabemos que el paciente ya está saliendo de su hiponatremia o de la gravedad de la hiponatremia? Primero, los síntomas se van a resolver, esa cefalea, ese letargo, ese estado de confusión, esa astenia, el paciente se va a alivianar. Vamos a tener niveles de sodio por arriba de 120 miliequivalentes por litro. A lo mejor el paciente todavía no va a estar
en niveles normales, pues ya si tiene 128, 130, pues ya se va a defender bastante bien. O si alcance la corrección total, que era tratar de ingresar 18.000 equivalentes por litro. Para vigilar hay que estar determinando el sodio sérico cada 2 o 4 horas y obviamente corregir la patología de base que hizo que el paciente cayera en esta hiponatremia. Las complicaciones pueden ser severas y por lo general relacionadas al sistema nervioso central. Convulsiones, coma, edema cerebral, daño cerebral permanente, paro respiratorio, por herniación del tallo cerebral, esto nos lleva a esto, y eventualmente la muerte. Y esa es una de las razones por las que jamás se deben de poner soluciones hipotónicas para rehidratar en cargas rápidas. Y esto incluye agua destilada, agua inyectable o solución glucosada al 5%. Nunca deben de ponerse porque vamos a ocasionar esto al paciente y es un delito, es una iatrogenia. Lo que sucede es esto: la hiponatremia hipotónica causa edema cerebral, produce cráneo hipertensivo y ahí viene lo que habíamos dicho, la desmielinización osmótica. Aquí la vemos en esta gráfica. Este es el cerebro normal con osmolaridad normal. Vean el espacio aquí entre el cráneo y el cerebro. Entonces, si el paciente entra en hipotonicidad, el cerebro se dematiza. Vean cómo disminuye el espacio, aumenta el agua, la osmolaridad baja, ¿verdad? Se puede adaptar rápidamente, ¿verdad? Entonces, y después viene un periodo de adaptación lenta, donde se pierden sustancias osmolares orgánicas. Entonces la osmolaridad baja. ¿Cuáles sustancias osmolares orgánicas? La glucosa, la urea, etc. Si se trata adecuadamente, o sea, con una corrección lenta, el cerebro vuelve a la normalidad. Pero si la corrección es inadecuada, es muy rápida, ¿verdad? Vean cómo va a haber el problema de desmielinización osmótica, o sea, es daño cerebral. Esto es más frecuente, se fijan cómo el cerebro está más encogido, vean este espacio de aquí. Esto es más frecuente en pacientes alcohólicos, desnutridos, que además tengan hipocalemia, en pacientes con quemaduras o en pacientes de tercera edad que ya usa diuréticos tiazídicos por mucho tiempo, probablemente como tratamiento de hipertensión. Y vamos a ver el otro extremo, es la hipernatremia. La hipernatremia es menos frecuente que la hiponatremia. Es un sodio sérico por arriba de 145. Es más frecuente en niños y en la tercera edad. Con hipovolemia por pérdidas renales o extrarrenales. Esta es la más frecuente. Por ejemplo, aquí en México es muy común que si los niños vomitan o tienen diarrea, les dan atole de masa. Y el atole es su contenido de sodio es muy alto. Entonces, aparte que pierde agua por el vómito y la diarrea, se les está dando un material que es la masa de maíz, que es rica en sodio. Entonces produce ese problema. A veces puede ser ingesta de líquidos hipertónicos, por ejemplo, agua de mar. El paciente que se estaba ahogando, le tragó grandes cantidades de agua de mar, puede desarrollarnos una hipernatremia. O por ejemplo, el paciente con diabetes insípida. La diabetes insípida es un problema que puede tener su origen en el cerebro, donde ya no se va a producir hormona antidiurética, o bien en los riñones, donde los receptores de la hormona antidiurética no están funcionando. La diabetes insípida central, o sea, la del cerebro, se va a ver más bien en adultos o en niños después de una meningitis, un traumatismo craneoencefálico, una cirugía de cerebro, ¿verdad? Muchas veces es transitoria, a veces no es permanente. En cambio, la forma renal, por defecto en los receptores de hormona antidiurética, esa es más, se ve más en niños. Aquí el paciente tiene poliuria severa de 4 o 5 litros diarios y tiene que estar tomando frecuentemente agua.
Las causas de hipernatremia, bueno, puede ser por las pérdidas insensibles, por ejemplo, el paciente que suda mucho por fiebre, altas temperaturas, ejercicio, el paciente que pierde líquidos en quemaduras, las infecciones respiratorias, jadear, o sea, respirar con una frecuencia respiratoria elevada nos hace perder mucha agua por vía respiratoria, o sea, por exhalación. Las pérdidas renales básicamente son o por la diabetes insípida central, que ya la mencionamos hace un rato, o la nefrogénica, que es el problema de los receptores en los riñones. La diuresis osmótica, por ejemplo, se pasaron soluciones glucosadas muy concentradas al 10 o más por ciento. Si el urea, problemas de urea en el paciente, o si se utilizó manitol como diurético, pues todos esos. También la urea se usa como diurético, pero menos, es más el manitol. Las pérdidas gastrointestinales como la diarrea osmótica por uso de lactulosa, ¿verdad? Que es un laxante, malabsorción, síndrome de malabsorción, gastroenteritis infecciosas, todo eso. Los problemas hipotalámicos que habíamos dicho, después de un traumatismo craneoencefálico, después de una cirugía de cerebro, de una infección del sistema nervioso, puede causar alteraciones en el hipotálamo y pues ahí se produce la hormona antidiurética. Eso viene siendo la diabetes insípida central. La entrada de agua a las células, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen convulsiones muy prolongadas o un ejercicio muy intenso, o bien la rhabdomiolisis, esta es destrucción del músculo, pero estamos hablando de destrucción masiva, como en el caso, por ejemplo, de un paciente, que es algo que sucede con relativa frecuencia, esos señores que están haciendo zanjas y de repente se derrumba la zanja y los sepulta, por ejemplo, de la cintura para abajo, el techo para abajo, tener la presión a veces de hasta de 1 tonelada de tierra encima de ellos, aunque rápidamente lo saquen, causa este problema. Es destrucción del músculo y los puede llevar a la muerte. De hecho, la mayoría se mueren. No solo por la hipernatremia, sino por muchas otras cosas, la insuficiencia renal y todo. Y la sobrecarga de sodio, administración de cloruro de sodio hipertónico o bicarbonato de sodio, esto pudiera ser una iatrogenia, ¿verdad? Que en forma intravenosa se le pusiera al paciente por un mal cálculo, lo que habíamos dicho hace rato, la ingesta de agua de mar o la ingesta de cloruro de sodio, más que de sodio, cloruro de sodio, ¿verdad? En exceso, a lo mejor un paciente psicótico, algo así. También aquí las manifestaciones van a ser neurológicas, sobre todo por deshidratación celular. Va a tener astenia, dinamia, irritabilidad, convulsiones, eventualmente coma y muerte si no resolvemos su problema. Y también la signosintomatología va a depender de la velocidad a la que se vaya aumentando el sodio. Si aumenta lentamente en el transcurso de semanas, la sintomatología va a ser menor. Pero si aumenta rápidamente, por ejemplo, en el caso de una persona que se estaba ahogando en el mar, ingirió grandes cantidades de agua, pues ahí va a ser rápido, en cuestión de minutos, horas, se va a poner mal. En los pacientes con diabetes insípida, bueno, para esto ya tenemos el antecedente o que es un paciente que tuvo un problema de sistema nervioso central, tumor, cirugía, traumatismo, o bien en el caso de los niños, pues desde bebés, es el típico niño. Ya tuve un paciente así, en un día se echaba un paquete de pañales, nada más de pura orina. Pues tienen poliuria. Nicturia es el paciente que se despierta en la noche a orinar. Entonces, tienen nicturia y tienen polidipsia, mucha sed. Y están tome y tome agua, agua, agua. Todos esos pacientes que hacen eso, hay que ver cómo están sus pruebas de laboratorio para poder hacer el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer con antecedentes. ¿Hay alguna enfermedad, un accidente, un traumatismo? Hay que investigar un tumor, etcétera. El cuadro clínico que ya mencionamos, los datos sobre todo de sistema nervioso central. Al hacer exámenes de laboratorio vamos a encontrarnos un sodio por arriba de 145.000 equivalentes, y si calculamos su osmolaridad va a estar por arriba de 310 miliosmoles, muy frecuentemente 320, 330.
Y otra vez hay que preguntarnos, ¿está orinando el paciente? Y si está orinando, ¿qué volumen de orina tiene? ¿Verdad? Eso es muy fácil, ¿no? Lo ponemos en observación una hora en el consultorio y le pedimos que esté orinando en un galoncito. Si en media hora ya nos llenó el galón, bueno, pues ese paciente tiene poliuria. Aquí les dejo este algoritmo para el diagnóstico de la hipernatremia. El paciente tiene hipernatremia, está ingiriendo sal o se le administraron soluciones hipertónicas y sí, pues es una hipernatremia por iatrogenia, vamos a decir, ¿no? Pero si no, aquí es donde empieza el problema. Perdió agua. Entonces, si el paciente está oligúrico porque perdió agua, es que perdió mucha agua, pérdida extrarrenal de agua, es el que les decía el hidratado con atoles, es el típico paciente deshidratado. Pero si no tiene oliguria, su osmolaridad es muy baja, es diabetes insípida. Y si la osmolaridad no es muy baja, es diuresis osmótica por uso de diuréticos. Y también aquí podemos ver, aquí entra el diabético descompensado, que probablemente esto sea más común que esto, ¿verdad? Por eso le puse este agregadito aquí y este otro agregadito acá para hacerlo más entendible, ¿verdad? Porque siempre hay que tratar la causa subyacente. Pues este paciente hay que hidratarlo, este paciente hay que manejarle su descompensación diabética. El tratamiento, nuevamente aquí, la corrección debe ser lenta, porque si se corrige rápidamente vamos a causar edema cerebral, convulsiones, lesión neurológica permanente y muerte. Igual el descenso debe ser de medio a 1 miliosmol por litro por hora. Entonces aquí se calcula el déficit de agua. Otra vez, el 0.6 por el peso del paciente, por el sodio que tiene el paciente, no sé, 150, 155 menos 140, entre 140. Entonces eso nos va a dar el déficit de agua y ya tenemos que darle el tratamiento tratando de restituir esa cantidad de agua. ¿Cómo la podemos restituir? Se le puede dar agua libre oral si está consciente, o sea que tome agua, o bien si está inconsciente, pues hay que dársela intravenosa, pero muy lentamente. Los pacientes que están hipernatrémicos por pérdida pura de agua, como en el caso de la diabetes insípida, ellos deben de tomar agua destilada. Normalmente el agua destilada no es para uso humano, se usa para las planchas, para algunas plantas, pero esta es la única indicación de agua destilada para los humanos, es diabetes insípida. Ellos deben de tomar agua sin ningún tipo de mineral, ¿verdad? También se puede usar suero salino hipotónico si existe pérdida de sodio. Por ejemplo, en el caso de vómito, de diarrea, uso de diuréticos, incluso el suero, el mismo suero, el suero vida oral o las marcas comerciales que existen pueden también utilizarse. Si el paciente está hipotenso, se le puede dar también solución salina fisiológica por vía intravenosa. Ustedes ya saben calcular las soluciones, ¿verdad? Además, el suero, aunque es fisiológico, realmente va a ser ligeramente hiposmótico. ¿Por qué? Porque el paciente tiene mucho contenido de sodio. Entonces, su plasma va a ser hiperosmolar, pero el suero realmente va a ser hiposmolar, ¿verdad? Hasta que se normalice el paciente. Si el paciente tiene función renal normal y ahí hubo una ingesta excesiva de agua, se puede utilizar el diurético de asa. Nuevamente el furosemide es el más utilizado, 1 miligramo por kilo cada 4 o 6 horas. Y si el paciente está realmente muy mal, está inconsciente y no podemos hacer que orine o no puede orinar porque está en una insuficiencia renal, no hay otra más que hemodializar.